blandines. Otros castigaban al amante, podía ser castrándoles. Y a la esposa lo único que se hacía era se le expulsaba si se deseaba, si no, pues se quedaba y ya está. Ser viuda es un estatus, en aquellos momentos era un estatus ideal, porque tenía absoluta libertad de costumbres. Se podía echar amantes, si alguien las administraba, pues elegía y bueno, tenía, como he dicho, muchísima libertad. Los que no estaban casados podían vivir con una concubina libertad y esto era completamente aceptado y reconocido. El mundo romano era profundamente machista. La mujer no tiene acceso a la política, se idealiza a la pareja, se considera inferior a la mujer. Los romanos nacían convencidos de que estaban hechos para mandar en el mundo a sus mujeres y a los esclavos. Pasamos a los primeros cristianos. La cristiandad surgió dentro del Imperio Romano porque se caracterizaba, todos conocemos, por los excesos sexuales. El punto de vista acerca de la sexualidad de los primeros cristianos fue definido por San Pablo y San Agustín. San Pablo en el siglo I y San Agustín en el siglo IV. Comenzaron a asociar sexualidad a pecado. La base de esta ideología seguramente está en la concepción dualista del ser humano, en la decisión entre el espíritu y el cuerpo. Desde este punto de vista, el cuerpo era lo mortal, sujeto de pasiones peligrosas que hay que controlar para salvar el alma. Y también en un sentido sacrificial de la vida. Esta vida temporal nos ha sido dada para tener méritos para la otra, más que para ser gozada. Los primeros cristianos buscaron restringir el sexo al matrimonio. San Pablo predicaba que el celibato estaba más cercano del ideal cristiano que el matrimonio. Sin embargo, él reconoció que no todo el mundo podía alcanzar el celibato. Así que dijo que era mejor casarse que quemarse con la pasión. El divorcio, por supuesto, estaba prohibido. Los cristianos exigían la virginidad de los novios. La masturbación y la prostitución eran condenadas y ellos enseñaban que se debía amar con contención y que la meta fundamental y única era la procreación. San Agustín asociaba la lujuria con el pecado original de Adán y Eva. La mujer aparece como símbolo de seducción, de pecado, culpable de las desgracias humanas, incluso dentro del matrimonio. La actividad sexual no procreadora era pecado. ¿Qué ocurre en la Edad Media? Pues bueno, en la Edad Media la Iglesia consolida su poder, de tal modo que la teología se equipara a la ley civil. Occidente enterró bajo una gruesa capa de prohibiciones todo placer sexual. El sexo y su expresión eran pecado en general. Las relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio, fueron coartadas. Se habla que del siglo VIII al siglo XIII hubo crecimiento cero. La población no creció. La Iglesia declara el instinto sexual como demoníaco, dando origen así a la famosa Santa Inquisición, donde homosexuales y prostitutas crepitaron en las hogueras o fueron apedreados. Las actitudes de la Iglesia Católica Romana hacia la sexualidad se mantenían inalteradas desde San Agustín. Estamos hablando del siglo IV. Por una parte, la Iglesia había considerado a las mujeres pecadoras desde Eva y por otra floreció el culto a la Virgen María, buena, amable, amorosa y santa, ideal de feminidad. Dos conceptos completamente contradictorios de mujer vinieron a dominar el pensamiento, la mujer virtuosa y pura y la tentadora. El matrimonio entre los nobles era de conveniencia, era un contrato civil ante notario que escapaba a la Iglesia, pero a partir del siglo XII la Iglesia empieza a extender su poder y convertirá el matrimonio
se impone el modelo de matrimonio indisoluble y monógamo. Exige el consentimiento de los dos esposos. Aparecen las amonestaciones, cuya finalidad era impedir la consanguinidad. Continúa el culto y exaltación de la virginidad. A finales del siglo XV aparecen en Europa los primeros indicios de enfermedades de transmisión sexual, conocidas entonces como enfermedades venéreas, término que refiere deleite sexual, y que fueron consideradas un castigo celestial por los excesos sexuales. Llegamos al siglo XIX con el puritanismo, que le llamamos la era victoriana, y que se convirtió en sinónimo de represión y puritanismo. La sociedad victoriana, en cuanto a apariencias sociales, era remilgada y el imaginario femenino se centraba en el pudor. No se hablaba de sexo en la sociedad educada. Muchas mujeres consideraban el sexo como un deber matrimonial que tenía que realizarse para la procreación o para satisfacer los deseos del marido, algo que debía soportarse. Esta acepción del débito conyugal quedaría reflejada en la siguiente cita atribuida a Lady Hillingdon. Estoy contenta ahora que Charles llama a mi dormitorio menos frecuentemente que antes. Tal y como es, ahora lo soporto 2 veces por semana, y cuando escucho sus pasos al lado de mi puerta, me acuesto en mi cama, cierro los ojos, abro mis piernas y pienso en Inglaterra. Incluso existe la leyenda de que la reina Victoria de Inglaterra dio el mismo consejo a su hija la noche de bodas. Se asumía que las mujeres no experimentaban deseo o placer sexual. William Arthur, médico inglés, comentaba en el 1857: podría decir que la mayoría de las mujeres, felizmente para la sociedad, no tienen problemas con sentimientos sexuales de ningún tipo. Las mujeres nacían con anestesia sexual, con lo cual no dábamos ningún problema. Algunos autores llegaron a decir en pleno siglo de las luces que las mujeres interesadas por la sexualidad sufren furor uterino. El tratamiento para esta enfermedad consistía en masajear la zona genital. Es en esta época donde aparecen los primeros vibradores, utilizados en la consulta médica como instrumento para masajear y provocar un orgasmo. Imaginar que antinatural esto, ¿no? Pero bueno, ocurría. También se propalaba que si las mujeres referían disfrute de las relaciones sexuales, estaban sentenciadas a morir jóvenes. Imaginad los médicos así, el papelazo que tenían. Era una creencia bastante extendida entre los médicos que el sexo afectaba la vitalidad natural del hombre, por lo que recomendaban que las relaciones sexuales fueran poco frecuentes, por ejemplo una vez al mes. Con eso los hombres tenían bastante. Parece, sin embargo, que el comportamiento de los victorianos no era tan reprimido como podría parecer. A pesar de las creencias en la anestesia sexual femenina, en el 1892 una mujer médico llamada Celia Musser realizó un estudio donde pudo demostrar que las mujeres experimentaban deseo, placer sexual y orgasmos. Las actitudes hacia la sexualidad diferían de acuerdo a la clase social. La clase media más representativa se sentía obligada a fingir que se comportaba de acuerdo a la moral rígida imperante entonces. Es la conocida y llamada doble moral. La clase alta, por su parte, disfrutaba del amor libre y promiscuo. La prostitución floreció en esta época, en el siglo XIX, porque los hombres pensaban que hacían un favor a sus mujeres buscando en otra parte. Ejemplo es que en Londres, en el siglo XIX, había una prostituta por cada 12 hombres y en Viena una por cada 7. Contra este telón de represión sexual, los científicos y estudiosos empezaron a acercarse a la sexualidad como
publicó en el 1886 su obra Psicopatía sexual. Es el primer manual que se escribe sobre sexualidad. En él estudian fundamentalmente las desviaciones sexuales. A partir de aquí entra la sexualidad dentro del campo de estudio de la medicina, pero desde el punto de vista de la patología e incluso desde el punto de vista morboso. Toma como criterio la moral dominante en ese momento. Entonces, imaginaros lo que podía pasar. Ellis, en el 1916, fue un médico inglés que presentó la sexualidad como una dimensión positiva y los conceptos de relativismo individual y cultural. Sostenía que los deseos sexuales de las mujeres eran naturales y saludables. Apoyó la opinión de que muchos problemas sexuales tenían causas más psicológicas que físicas. También argumentó que la orientación sexual de gays y lesbianas era totalmente natural y normal. Sigmund Freud creyó que el instinto sexual era nuestra principal fuerza motivadora de conducta. Pero en esta época también las mujeres hacen su aparición. Entonces, por ejemplo, Mary Stock opina que el sexo debía de ser disfrutado libremente y sin temores. Margaret Sanger se adelanta a su época iniciando el movimiento del control de la natalidad en Estados Unidos de 1922 al 27 y publica diversos artículos sobre sexualidad de la mujer. Estas dos feministas, que acabo de decir, defendieron el derecho de la mujer a vivir la sexualidad sin obligación de procrear. Fomentan las clínicas de anticoncepción o clínicas de planificación familiar. Germaine Greig, feminista activa, publicó su obra El eunuco femenino, donde cuestiona el matrimonio convencional y los rígidos estereotipos con que se habían encasillado a las mujeres, sobre todo en relación a su pasividad. Reis y la Asociación Juvenil CEPOL en Austria y Alemania defendieron la necesidad de hacer una revolución sexual y el derecho a los jóvenes a vivir la sexualidad. Con Alfred Kinsey se inició el estudio sistemático y sociológico de la sexualidad. En el 1948 publica un informe detallado sobre el comportamiento sexual de más de 12.000 americanos y americanas mediante entrevistas, teniendo un fuerte impacto en la opinión pública. Reveló que el 62% de mujeres se habían masturbado, el 13% habían tenido contactos sexuales y llegado al orgasmo con otras mujeres, y el 26% habían tenido relaciones extramaritales. Mención especial merece el equipo formado por Master y Johnson, que publican su primer libro en el 1966, resultado de las primeras investigaciones sobre la fisiología de la respuesta sexual, mediante un método observacional y experimental. A partir de este momento, la medicina aceptó como tema de estudio la fisiología del placer. Se abren dos campos de estudio, lo que es la fisiología a nivel de estudios fisiológicos de la respuesta sexual, y también se empieza a estudiar y a hacer terapia sexual. La terapia sexual en aquellas épocas se llevaba a cabo en una clínica que ellos montaron y a través de tareas que se le mandaban a la pareja. Y las parejas hacían sus tareas, luego iban y comentaban con el especialista y le veían